y muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Karen Galo. Soy estudiante internacional de la Universidad Tecnológica. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Recursos Humanos y en este momento estoy haciendo un pequeño video para una clase que es Gestión de la Comunicación y quiero hablarles acerca de las estrategias de la comunicación verbal y no verbal. Aquí atrás tengo un poco la presentación en mi computadora, donde primero, ¿verdad?, haré el paso de las diapositivas y acá estoy teniendo lo que es mi pequeña portada, que está el nombre del docente, mi nombre, mi número de cuenta de estudiante, el tipo de estatus que tengo, que es virtual, y la fecha, ¿verdad? Como segundo punto, o mi segunda diapositiva, habla un poco de la introducción. Entendamos como comunicación, que es el proceso de interactuar con otra persona para transmitir algún tipo de información. Eso se le llama comunicación. La comunicación se da de varias maneras, pero en este caso yo les voy a hablar de dos, que son la verbal y la comunicación no verbal, cuando hablamos y los gestos que se hacen al momento de hablar. Como tercera diapositiva tenemos lo que es, permítanme, cómo lograr una conversación efectiva. La comunicación efectiva se puede dar de varias maneras. En este caso sería hacer un contacto visual con la otra persona. Eso muestra un interés de la persona que está escuchando hacia la que está hablando. La gestiva, cuando hablamos de gestiva, estamos hablando que las personas, cuando queremos comunicar algo, tenemos o hacemos uso de lo que son las señales, ya sea con nuestras manos, con nuestro gesto, con nuestro rostro, nuestro cuerpo. Y es el 55% del mensaje que estamos transmitiendo está en gestos. También debemos de ser directos, ir al grano. Cuando hablamos de ir al grano, estamos hablando de no buscar muchas pérdidas o divagar nuestra mente. Nosotros tenemos que ser eficaces, claros y con palabras resumidas de lo que queremos transmitir, ¿verdad? Escuchar antes de hablar, en muchas ocasiones cortamos la comunicación a la otra persona y ya no dejamos que esta persona finalice el mensaje, y eso tiende a que nosotros terminemos en nuestro criterio lo que la otra persona nos quiso decir. Entonces no debemos de hacer juicios apresurados, debemos de dejar que la otra persona termine lo que nos quiere decir y ya después presentarle a ella nuestro punto de vista, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos o lo que pensamos. Hacer preguntas en algún momento, sí, ¿verdad? Después de que la persona terminó de hablar, nosotros perfectamente podemos hacer una consulta si tenemos alguna duda en lo que nos está compartiendo. Leer es muy importante porque nos desarrolla primero que nada otro tipo de lenguaje, porque nosotros estamos adquiriendo otro tipo de conocimiento. Mejora nuestra comunicación con las otras personas y amplía nuestros conocimientos. Elegir el medio correcto, esto quiere decir saber de qué manera tratar a las personas, cómo hablarle dependiendo la situación o el lugar donde esté, así se tiene que referir. Esto es algo muy importante porque debemos de saber el tipo de lenguaje que vamos a usar de acuerdo al lugar en donde nos encontramos. No interrumpir lo que ya les explicaba, dejar que la persona finalice lo que está hablando para nosotros poder hacerles preguntas o darles nuestra opinión de algo. Como siguiente diapositiva tenemos lo que son las estrategias. Aquí en estrategias es exactamente lo que está en base a nuestro tema. Las estrategias para una comunicación oral, podemos encontrar que hacemos uso de recursos lingüísticos, recursos gramaticales, recursos fonológicos. Esto es
un conjunto de elementos que la persona usa, ¿verdad? Que tiene que ver con la gramática, cómo van las palabras, los sonidos que transmitimos, la forma, nuestro tono de voz, nuestro gesto. Si nosotros nos sentimos de alguna manera, así lo vamos a transmitir. Entonces es muy importante que las personas sepan tomar sus pausas, respirar, tener el control de lo que se está diciendo, ¿verdad? Antes debemos de saber de qué es lo que estamos hablando y esas son las estrategias. Y lo lingüístico es saber pronunciar bien las palabras con exactitud para que nos puedan entender. Hacer pausas y repeticiones, que ya se lo dije, y autocorrecciones. Nosotros mismos nos podemos autocorregir y decir las palabras, ¿verdad? Si nos equivocamos en algún momento, pedir una disculpa y decir las palabras correctas como son. Y bueno, las recomendaciones para la comunicación eficaz serían hablar despacio, tranquilos, con una voz clara. Otra sería usar frases cortas, respirar y hacer algunas pausas para que nos puedan entender y saber cuándo termina un párrafo y cuándo empezamos o cuándo finaliza algo que ya estamos hablando, una conversación y queremos empezar otra, ¿verdad? Debemos de tomar una pausa y continuar. Cuidar la dicción, cuidar cómo pronunciamos las palabras. Aquellas que tienen sonidos altos al final, debemos de pronunciarlas con exactitud. Cuidar el lenguaje corporal, cuidar siempre que lo que estemos hablando vaya de acorde con lo que nosotros estamos reflejando hacia los demás. Y como continuación sería la comunicación, cómo lograr una comunicación no verbal. Aquí tengo algunos puntos que he investigado, que sería prestar atención a los gestos, lo que ya hablamos. En los gestos está la postura, los movimientos, los pies, las manos, todos esos detalles con los que nosotros estamos transmitiendo a los demás nuestro mensaje. Concentrarse en el tono de voz. El tono de voz debe de ser un tono que no ofenda, que esté adecuado al tipo de conversación que estamos transmitiendo. Utilizar señales, hacer la comunicación más efectiva y significativa. El lenguaje verbal siempre va acompañado con el lenguaje no verbal. Entonces, ahorita que hablamos del lenguaje no verbal, debemos de tener en cuenta que esos solo son como un soporte a lo que estamos diciendo. Debemos de cuidar el contacto visual. El contacto visual es algo, también otro tema muy importante, porque sí es importante tener comunicación fija, ¿verdad? O no bajarle la mirada a las personas, pero tampoco debemos de exagerar en el uso del contacto visual, porque podemos hacer sentir mal a la otra persona. No olvidar el contexto de lo que se está hablando, no salirse del contexto, siempre mantenerse dentro de la conversación y no debemos de tener miedo a hacer preguntas, si tenemos algún tipo de dudas por alguna señal, algo que le miremos, algún gesto a la persona, podemos preguntarle con toda confianza a qué se debe, ¿verdad? Y nunca debemos de hacer juicios por una señal o un tipo de movimiento, de gesto que la persona haga, porque un gesto no dice nada, al igual que lo podemos interpretar de muchas formas. Entonces debemos de esperar que la persona termine su conversación y debemos de mirar todos los gestos, hacer nuestro propio análisis y si tenemos alguna pregunta, ¿verdad?, acerca de por qué hace tal cosa, tener la confianza de preguntarlo con libertad. Después tengo las estrategias de lo que es la comunicación no verbal. Aquí se las voy a enseñar. Esto son las pautas que nos van a ayudar para saber cómo poder mejorar nuestra comunicación no verbal. Dice que se emplea junto con la conversación verbal. Estas van juntas.
Es imposible comunicarse hablando si usted no usa sus manos, su rostro, su forma de vestir, porque todo va, es un conjunto, un complemento. Debemos saber qué es más sincera la comunicación verbal. Es muy difícil que usted pueda engañar a una persona si usted se siente triste y decir estoy feliz, porque, ¿verdad? En su cara, su rostro refleja algo diferente a lo que usted está diciendo. Reconocer que los gestos están conectados a nuestras emociones. Es lo que les decía. Si usted está triste, va a transmitir eso, se le va a ver eso, aunque usted no hable. Es inevitable comunicarnos sin la comunicación, no verbal. Es imposible, ¿verdad? Podemos hablar y aunque no hagamos uso de nuestras manos ni nada, pero en nuestro rostro nosotros reflejamos un tipo de sentimiento, de emoción, cómo nos sentimos. La capacidad de leer el lenguaje se relaciona a lo no, a lo emocional. Es lo que estábamos hablando. Es imposible que usted le pueda decir a una persona que está feliz y está triste o viceversa. Y las recomendaciones para una buena comunicación no verbal, ¿verdad? Que serían la mirada, no abusar de ella, la sonrisa, que nos ayuda a empatizar con la otra persona, que, ¿verdad? Que sienta que somos amables y que queremos interactuar con ella. Los brazos dicen mucho, nunca debemos de cruzarlos porque demostramos falta de interés a lo que nos están diciendo. Igual las piernas y los pies. El saludo, ¿verdad? Nunca debemos de... Hay personas que apretan fuerte la mano, lo tomaba como ejemplo en mis recursos de investigación y dice que en ciertas ocasiones eso no hace sentir cómoda a la otra persona, o igual si usted da la mano muy suave, tampoco. Entonces debemos de buscar el término medio, ¿verdad? Ni muy brusco ni muy suave. La postura corporal, los brazos erguidos para demostrarnos siempre seguros y estamos transmitiendo la confianza a los demás. La imagen, siempre debemos de cuidar la imagen, saber vestirnos, ¿verdad? De acuerdo a dónde nosotros vamos a presentarnos. Entonces eso tiene que ver con tiempo y forma. La comunicación, que como se los decía al principio del mensaje, que es la interactuar, el cambio de información, donde uno escucha y el otro habla, ¿verdad? Y este ha sido todo mi video. Gracias por su atención. Sé que van a encontrar algunos errores porque es mi primer video, pero me siento muy contenta, muy feliz y me gusta este tema. Es un tema muy interesante. Y al final están todas mis referencias, la bibliografía para la clase. Feliz noche.